El librero de Fan Mer, traído a ustedes por RUW Radio Única Wonderland, su podcast sobre literatura. Comenzando el otoño. Damos comienzo a una grandiosa época repleta de misterios, frío y sobre todo el delicado aroma de la humedad previa al invierno. No concibo un otoño sin hojas, como todo en la vida nos muestran el cambio necesario para dar paso a nuevas etapas, la obscuridad previa a la luz invernal y el sonido de crujidos del pasado. Inspirada por la época, les tengo un breve relato de mi autoría que espero disfruten. Cierro los ojos y casi puedo sentirlo. Escucho el crepitar tras de mí. Su característico aroma casi llega a mí justo cuando me giro para verle, y abro los ojos, todo se detiene. Su sombra desapareció como mis recuerdos se desvanecen poco a poco. Es solo mi imaginación y este indemne frío que amenaza con devolverme a mi hogar. Sigo caminando, derramando lágrimas a cada paso, recordándole, pensando en todo lo que debió ser. Al llegar a nuestro lugar veo los árboles, su tono es precioso, pero no puedo sonreír. Están quietos ahí, como si nada pasara. Pero yo sé que sí pasa, el mundo pasa, la vida pasa y sobre todo el tiempo. Observo a mi alrededor y veo a las personas conducir apresuradamente. Es un vaivén de rostros que nada me dicen. El dulce canto de las aves comienza a menguar y sé que es hora de irme. Alzo la vista pensando en la inmensidad de deseos que una vez pedí al cielo. Camino hasta la calle y una hoja cae en mi solapa. Es dorada y causa un mar de sensaciones que no planeaba sentir. Puedo verle claramente. Su sombra se ha ido, pero su presencia está ahí, tan clara como el agua, justo como la última vez. Recuerdo las tardes de otoño como esa, saltando entre las hojas. Pienso en los sueños que prometí cumplir y doy un paso atrás, justo a tiempo para evitar un autobús. Basta un segundo para saber que sea donde quiera que esté, no es el momento para buscarle. Sonrío mientras sostengo la hoja entre los dedos. Su crujido es casi un canto de alegría. La dejo volar hasta otro sitio. Es otoño, simplemente una hoja más que regala una sonrisa a un desconocido. Este ha sido el breve relato. En este programa escogimos a 3 escritores que tendrán una sola cosa en común. Todos nacieron un 21 de septiembre. Es esta grandiosa coincidencia la que los reúne en nuestro episodio para traerles historias de la vida de una mujer de mediana edad, un adelanto científico que amenaza con destruir a la humanidad como la conocemos, y un evento sorprendente que azota a una pequeña comunidad. ¿Qué esperan para suscribirse? Continuamos con el programa. Hola, soy Mary. Seguimos con los cumpleañeros del mes de septiembre. Vamos con las recomendaciones. Tomates verdes fritos, de Fanny Flagg. Evelyn vive una existencia gris. Es una mujer de mediana edad, acomplejada y totalmente frustrada con todo lo que la rodea. Sin embargo, la manera de ver el mundo que tiene una persona puede cambiar cuando menos se lo espera. En una visita al asilo donde reside la madre de su marido, Evelyn conoce a la anciana Nini, que le empieza a explicar cosas de un pequeño pueblo llamado Whistlestock, cuya vida giró un tiempo en torno a un café. De pronto, a Evelyn
se le abre una luminosa ventana al pasado por la que entra un aire de una frescura desconocida para ella. Remontándose a finales de la década de 1920, Nini explica historias cuyas protagonistas son Iggy y Ruth, dos espíritus sensibles, alegres y llenos de una admirable energía vital, que saben sobreponerse a las dificultades y saborear el gusto por la vida. Tomates verdes fritos aborda temas tan difíciles como la discriminación de la mujer, el racismo, el lesbianismo, la miseria o el alcoholismo. Y a pesar de eso, es una de esas novelas optimistas en las que, como por arte de magia, todo encaja a la perfección y acaban cautivando al lector. La segunda recomendación es El alimento de los dioses, de H. G. Wells. No luchamos por nosotros mismos, sino por el crecimiento, que prosigue y proseguirá eternamente. Mañana, tanto si nos toca vivir como si nos toca morir, el crecimiento lo conquistará todo. Londres, siglo XX. En los días en que la ciencia moderna alentaba las fantasías más delirantes, dos científicos ensayan con una fórmula para acelerar el crecimiento. Sin embargo, pronto el experimento se sale de control y comienzan a producirse mutaciones en cuanto ser vivo ha entrado en contacto con el alimento de los dioses, causando disgusto entre la población, además de una estirpe de jóvenes gigantes. La tercera recomendación es La cúpula, de Stephen King. Es una soleada mañana de otoño en la pequeña ciudad de Chesterfield. Claudette Sanders disfruta de su clase de vuelo y Dale Bárbara, Barbie para los amigos, hace autostop en las afueras. Ninguno de los dos llegará a su destino. De repente, una barrera invisible cae sobre la ciudad, como una burbuja cristalina e inquebrantable. Al descender, corta por la mitad a una marmota y amputa la mano a un jardinero. El avión que pilotaba Claudette choca contra la cúpula y se precipita al suelo envuelto en llamas. Dale, veterano de la guerra de Irak, ha de regresar a Chesterfield, el lugar que tanto deseaba abandonar, pues el ejército ha decidido ponerle a cargo de la situación. Pero Big Jim Rennie, el hombre que tiene un pie en todos los negocios sucios de la ciudad, no está de acuerdo. La cúpula podría ser la respuesta a sus plegarias. A medida que la comida, la electricidad y el agua
escasean, los niños comienzan a tener premoniciones escalofriantes. El tiempo se acaba para aquellos que viven bajo la cúpula. Podrán averiguar qué ha creado tan terrorífica prisión antes de que sea demasiado tarde. Continuamos la lectura del capítulo 14 del libro La Guerra de los Mundos. Intercambiaban bromas. Se los van a comer. Somos los domadores de bestias y cosas por el estilo. Poco después de eso, un grupo de policías llegó a la estación. Comenzó a desalojar al público de las plataformas y mi hermano volvió a salir a la calle. Las campanas de la iglesia llamaban a la misa vespertina y una brigada de chicas del Ejército de Salvación iba cantando a lo largo de Waterloo Road. Algunos vagos que estaban sobre el puente vieron una extraña espuma color café que venía flotando en la corriente en pedazos. El sol apenas se estaba poniendo y el reloj de la torre y el parlamento se erigían bajo uno de los cielos más tranquilos que se puede imaginar. Un cielo dorado, atravesado con franjas de nubes púrpuras. Alguien habló de un cuerpo flotando. Uno de los hombres que estaba ahí, un miembro de la reserva, dijo ser. Le dijo a mi hermano que había visto el heliógrafo centellando al oeste. En la calle de Wellington, mi hermano conoció una pareja de jóvenes robustos que acababan de salir de Fleet Street con los periódicos recién salidos de la imprenta y unas llamativas pancartas. Terrible catástrofe, gritaban el uno al otro por toda la calle de Wellington. Combate en Weybridge. Descripción completa de los hechos. Repliegue de los marcianos. Londres en peligro. Tuvo que pagar 3 centavos por una copia de aquel periódico. Fue hasta entonces, solo hasta ese momento, que se percató del inmenso poder y del terror que provocaban estos monstruos. Supo que no se trataba de un simple puñado de criaturas rastreras, sino que eran seres inteligentes, controlando enormes cuerpos mecánicos que podían moverse con rapidez y golpear con tal poder que incluso las armas más poderosas no podían hacerles frente. Los describían como enormes máquinas parecidas a una araña de unos 30 metros de altura, capaces de alcanzar la velocidad de un tren de alta velocidad y de disparar una luz de calor intenso. Batallones en camuflaje, equipados y principalmente con morteros, se habían colocado en el campo, cerca de Horsell Common, y especialmente
entre el distrito de Woking y Londres. Se habían visto 5 de las máquinas que se movían hacia el Támesis, y una de ellas, en un golpe de suerte, fue destruida. En los casos restantes, los proyectiles fallaron y los batallones fueron destruidos, aniquilados por el rayo ardiente, aunque mencionó que hubo significativas pérdidas de soldados. El tono de la misiva era optimista. Los marcianos fueron repelidos. No eran invulnerables. Se habían retirado de nuevo a su triángulo de cilindros en el círculo cerca de Woking. Los soldados con heliógrafos continuaban acercándose por todos lados. Las armas llegaban con rapidez desde Windsor, Portsmouth, al de Woolwich, incluso desde el norte. Llegaban, entre otros, grandes buques armados de hasta 95 toneladas de peso desde Woolwich. En total, 116 de estas armas estaban en posición de ataque o estaban siendo preparadas, cubriendo principalmente el área de Londres. Nunca antes en Inglaterra había habido una concentración de equipo militar tan vasta o rápida. Se esperaba que cualquier otro cilindro que cayera pudiera ser destruido de inmediato por poderosos explosivos, mismos que se fabricaban y distribuían con rapidez. No había duda, afirmaba el reporte, de que la situación era de lo más extraña y delicada, pero se exhortaba al público a no caer en el pánico. Sin duda, los marcianos eran extraños y muy peligrosos, pero a lo sumo había 20 de ellos contra millones de nosotros. Las autoridades tenían razón al suponer, a juzgar por el tamaño de los cilindros, que no podía haber más de 5 marcianos dentro de cada uno, 15 en total, y al menos uno había sido eliminado, tal vez más. El público sabría con antelación cualquier avanzada peligrosa por parte de los marcianos, y se estaban tomando varias medidas para la protección de la gente en los suburbios amenazados del suroeste. Y así, con la reiterada afirmación de la seguridad de Londres y de la capacidad de las autoridades para enfrentar el problema, terminaba esta especie de proclama. Esto se imprimió en enormes caracteres sobre un papel tan fresco que aún estaba húmedo, y no hubo tiempo para agregar ni un solo comentario. Era curioso ver, me dijo mi hermano, con qué facilidad se deshicieron de los contenidos habituales del periódico para dar cabida a esta noticia. A todo lo largo de Wellington Street se podía ver a la gente doblando y desdoblando las páginas rosadas, mientras el Strand se llenaba de pronto
con las voces de una armada de vendedores ambulantes que seguían a estos pioneros. Los hombres salían deprisa de los autobuses para asegurarse de adquirir un ejemplar. Sin lugar a dudas, estas noticias emocionaban mucho a la gente, cualquiera que hubiera sido el previo desinterés. Se cerraban las persianas de una tienda de mapas en el Strand y se veía a un hombre con sus ropas de domingo que llevaba unos guantes amarillos y fijaba rápidamente detrás de la ventana unos mapas de Surrey, yendo por todo Strand hasta Trafalgar Square. Periódico en mano, mi hermano vio algunos de los fugitivos del oeste de Surrey. Había un hombre con su mujer y sus 2 hijos que llevaban algunos muebles en una carreta, como la que usan los verduleros. Venía en dirección del puente de Westminster y muy cerca venía un camión de heno con 5 o 6 personas de buen aspecto, algunas cajas y fardos. Estaban pálidos y su apariencia contrastaba extrañamente con la ropa dominguera de la gente que iba dentro de los autobuses. Algunas personas que vestían a la moda los miraban fijamente desde dentro de los taxis. Se detuvieron en Trafalgar Square, como si dudaran cuál camino tomar, y finalmente dieron vuelta hacia el este por Strand. Un poco más atrás venía un hombre con ropa de trabajo, manejando uno de estos triciclos modernos con una rueda delantera. Tenía la cara manchada de tizne. Mi hermano volteó hacia Victoria y se encontró con un grupo de refugiados. Tenía la sensación de que tal vez me encontraría. Advirtió un inusual número de policías dirigiendo el tráfico. Algunos de los refugiados intercambiaban noticias con la gente de los autobuses. Uno de ellos juraba haber visto un marciano. Son unos calentadores en zancos, caminando como hombres, le dijo. A la mayoría les emocionaba esta descripción de tan extraña apariencia. Dejamos pendiente esta lectura. Hasta la próxima, amigos. Les agradecemos por ver nuestros videos. Esperamos poco a poco llegar a más personas. No duden en escribirnos y comentar qué libros están leyendo. Saludos y mis mejores deseos esta semana. ¡Chao!